Bueno, bienvenidos una vez más al día de hoy. Les doy las gracias para aquellos que pueden estar presentes el día de hoy aquí y gracias a aquellos que nos ven a través de YouTube y la página de Facebook Live. Para el día de hoy es un día donde vamos a concluir finalmente el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, así que les invito, amados hermanos y amigos que nos escuchen, a que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Yo voy a estar leyendo desde los versículos 35 hasta el 51. Creo yo que y algunos otros también, creo yo que estos versículos del 35 al 51 son necesariamente divididos en dos partes. Pudiesen predicarse o darse un sermón acerca de él en una sola parte, pero para profundizar un poco más en la palabra y poder aprender y sacar algunos principios bíblicos para nuestras vidas, creo yo que es necesario hacer dos partes. Entonces vamos a leer, hermanos, y ya que estamos leyendo a la palabra de Dios inspirada e inerrante, prestemos atención y pongamos mucho cuidado. Y esta es la palabra de nuestro buen Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguía, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron en aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas, y verás. Y le dijo: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Esa es la palabra de nuestro buen Dios. Amados, ya vimos en la primera parte de nuestro sermón, de los versículos 35 hasta el 42, perdón, a los primeros discípulos. Vimos cómo se estaban estableciendo ya los primeros discípulos. Vimos a cómo Pedro es llamado a seguir al Señor Jesús por medio del testimonio de Andrés. Vemos que Andrés va y busca a Pedro para enseñarle a Cristo. Vemos que Cristo acepta a Pedro y que es cambiado. Vimos lo que es un discipulado uno a uno, vimos lo que significa ser discipulado por Cristo, vimos parte de lo que es ser un discípulo de Cristo. Sabemos y creemos por medio de la Escritura que un discípulo de Cristo es un cristiano, alguien no de nombre, sino que ha nacido de nuevo y que ha sido cambiado y regenerado y transformado y perdonado de sus transgresiones. Que no es una persona perfecta, note eso, no es una persona perfecta, pero que es un hombre que está cambiando, que es una mujer que está cambiando. Y el día de hoy nos toca ver otro escenario, pero nada diferente, cerca igual de los discípulos. Y lo he titulado el sermón, el discipulado bíblico, o los discípulos de Cristo, la misión de la iglesia. Creo yo firmemente, y esto ya es a manera de introducción, creo yo firmemente que la misión de la iglesia no es, escuche bien, y voy a ser cuidadoso,
no es tener muchas iglesias, ni tener más iglesias alrededor, ni más iglesias. La misión de la iglesia, según la Escritura, es preparar discípulos, hacer discípulos, enseñarles todo aquello que Cristo nos ha mandado que les enseñemos y que guarden. Por consecuencia de ellos, amados, es que plantamos iglesias. Por consecuencia de ellos es que enviamos misioneros. Porque la iglesia es el centro donde los hermanos, los creyentes, son preparados para la buena obra del ministerio. Y amados, quiero ser bien enfático y a manera de que usted pueda entender el orden de los discípulos a apóstoles. Todo empieza con patriarcas, mirando el Antiguo Testamento con los patriarcas. Luego miramos que de los patriarcas vienen reyes al pueblo de Israel. Hay jueces, hay reyes, y luego esos reyes eran ungidos por el Señor con aceite por medio de los profetas, y los profetas eran llamados por el Señor para el oficio de proclamar la verdad, para el oficio de llamar al pueblo al arrepentimiento. Después de esos profetas, que el último de los profetas es Juan el Bautista, vemos que cesa ese oficio de profetas. Hoy en día ya no hay profetas. Cualquiera que diga que es profeta, pues va a costarle trabajo para probar ese oficio basado en la Escritura. Pero sigamos, los profetas del Antiguo Testamento cesan en Juan, en el Bautista. Usted puede ver a través del libro de Hechos que hay gente o personas que tenían un don profético. Recuerde, no estaba la Escritura aún. La Escritura no había estado, tenían el Antiguo Testamento y se estaban escribiendo algunos escritos, por ejemplo Lucas, ¿no? De ellos, de los profetas cesa, vienen los apóstoles, pero primero, antes de que ellos fueran colocados los 12 apóstoles, no 11, 12 apóstoles, antes de que fueran colocados en el oficio, ellos fueron llamados a ser ¿qué? Discípulos. Lo vemos aquí con Andrés, con Juan, ¿con quién más? Con Pedro, y hoy lo vamos a ver con Natanael y Felipe. Entonces, ellos después de ser discípulos pasan al oficio de ser apóstoles. Y vemos que en los capítulos de Hechos, una posición está disponible. ¿Por quién? Por Judas Iscariote, el que de la Biblia decía que era el hijo de perdición, el que había de morir. Entonces queda disponible y ordenan a uno al oficio. Amados, y perdone si me extiendo más, pero esto es importante y quiero que pongamos atención. Cuando estos hombres comisionan a estos apóstoles al oficio apostólico, tenían que cumplir los requisitos. ¿Cuáles? De haber caminado con el Señor Jesús durante su tiempo aquí en la tierra, de haber presenciado los milagros de Cristo con sus ojos, de haber sido enseñados, la palabra discípulos, por Cristo físicamente para poder estar en el ministerio y haber sido llamados por el Espíritu Santo. Hoy en día ya cualquiera es apóstol aquí. Ya cualquiera con carisma o lo que le quiera llamar es apóstol, pero no cumple esos requisitos. Entonces se ordenan estos hombres al ministerio pastoral, al ministerio apostólico, y sigue que el apóstol Pablo, como él mismo lo dice, como un abortivo fuera de tiempo, el más pequeño de todos, sigue otro apóstol a los gentiles. Y escuche bien esto, cesa el ministerio apostólico con los últimos de los apóstoles comisionados y ordenados por Cristo. ¿Y a quién creen que le cede la batuta? A los pastores maestros. Ahora los pastores maestros eran encargados ¿de qué? De hacer discípulos, de enseñarles que todas las cosas acerca de Cristo y a que las guardaran las ovejas. Y que de las ovejas hicieran discípulos también de Cristo, testigos de Cristo, para la expansión
del reino de los cielos. Y ya con eso en mente, amados, entremos en nuestro sermón, en nuestros textos del día de hoy. Y dice el versículo 3, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Nota el texto, el Señor Jesucristo tiene el deseo de salir, ¿para qué? Para Galilea. Se propuso, la Biblia lo dice, se propuso. Esto quiere decir que el Señor Jesús tuvo un deseo interno, pero no como cualquier hombre, sino porque Él sabía que había venido para cumplir la misión de ¿qué? De proclamar el año favorable para el Señor. Y se propone ir a Galilea y se encuentra con Felipe. Y mire esta escena, amados. Felipe no encuentra a Jesús. Felipe había escuchado de Jesús por medio de Juan. Seguramente había sido, y lo más seguro, había sido bautizado por Juan en el Jordán. Y había estado bajo los pies de Juan aprendiendo. Había estado también en la sinagoga aprendiendo. Había leído la Torá, había leído los profetas, había leído de Moisés, había leído los escritos. Y sabía que el Mesías había de venir y que era el tiempo para que el Mesías viniera. Pero no fue y lo buscó. No corrió tras de él. Y sale a su encuentro Jesús en el lado opositivo. Jesús sale al encuentro a buscar a Felipe. Y mire la palabra que Jesús le dice a Felipe. ¿Acaso le dice, acéptame en tu corazón, reconóceme como tu Señor y Salvador? Abre el corazón para que yo entre. Mírame, estoy aquí queriendo una relación contigo. Felipe, te deseo, quiero ser tu amigo. No, la ordenanza del Señor Jesús, el manifestar su poder. Sígueme. Felipe reconoce el Cordero de Dios que había visto que Jesús, el Cordero de Dios, ya sea ministerio pastoral, ya sea de diácono, ya sea X, los ministerios bíblicos, siempre y cuando somos llamados primeros a seguir a Cristo, a tomar nuestra cruz y seguirle. Le voy a pedir a alguien de la audiencia a ver si me puede traer un agua por mi garganta, por favor. No tengo de este lado, disculpen. Entonces le presentó el Cordero de Dios por medio de la predicación y la enseñanza Juan el Bautista. Amados, esto es increíble. Cómo ahora él con sus ojos estaba mirando al Cordero de Dios y estaba escuchando esa voz potente que le decía, Señor, que le decía, Felipe, sígueme, toma tu cruz y sígueme. ¿Se recuerda el sermón pasado lo que los discípulos podían esperar del discipulado de Cristo? Sufrimiento, pobreza tal vez, persecución, muerte. Y este mismo que había escuchado eso, Felipe, ahora estamos viendo con sus ojos, estaba escuchando que el Cordero de Dios lo estaba invitando a ser uno de sus discípulos. Sígueme, Felipe. Gracias. Jesús buscó a su próximo discípulo. Esto nos muestra una cosa, hermanos. El acto soberano de la salvación del Todopoderoso en acción. ¿Sí ve? Dios es quien busca al hombre. ¿Por qué? El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre no puede venir al Evangelio. El hombre puede escuchar el Evangelio y venir a la vida eterna por la obra del Espíritu Santo. Pero a menos que ¿qué? Que se arrepienta. ¿De qué? De sus pecados. Del pecado en el que vive, de la maldad. Nuestras conversaciones evangelísticas, hermano, pueden ser diferentes. Esto es lo que yo veo en este texto.
Eso es lo que puede ser diferente. Que nuestras conversaciones evangelísticas, ya sea uno a uno, o ya sea predicación evangelística al aire libre, o ya sea la predicación del evangelio el día del Señor, o el miércoles, o el día que sea, son diferentes, no son iguales. Cada uno de nosotros fuimos salvados por el mismo evangelio de diferente manera. Algunos lo escucharon en la calle por un predicador en el aire libre. Algunos los escucharon por sus vecinos. Algunos vinieron a la fe y al arrepentimiento en el día del Señor. Algunos vinieron a la fe y al arrepentimiento y creyeron en el evangelio por un sermón en YouTube. Who knows, hermano? ¿Quién sabe cómo vamos? ¿Quién sabe cómo sus vecinos, sus hermanos y mis familiares y todos ellos algún día, si el Señor lo permite y lo quiere, vendrán al evangelio? Vendrán a la fe y al arrepentimiento. Nuestro deber es ¿qué? Compartirles a Cristo. Esa es la gran necesidad. Y parece que hoy en día eso se atibia más y se mantienen los hermanos más tranquilos. En lugar de estar más animados de ver, sabido que han conocido al Mesías, que han visto a Cristo en las Escrituras y que han aprendido. Amados, no podemos vivir la vida cristiana callados, en silencio. Debemos de dar testimonio de nuestro buen Dios, de lo que Cristo ha hecho en la vida de nosotros. Y que hayamos entendido el evangelio para podérselo compartir a otros. Y que otros vengan a la fe y al arrepentimiento. Esa es la misión de la iglesia, amados. La misión de la iglesia no es tener 400, 500 y miles de ministerios. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es alcanzar a los perdidos, alcanzar a aquellos que necesitan, al igual que nosotros, escuchar el evangelio. Un dato curioso aquí, Felipe y Andrés eran los únicos discípulos que tenían nombres griegos. Esto usted lo puede leer en Juan capítulo 12, verso 20 hasta el 22. Amados, no podemos hacer de nuestras experiencias o la de otros una regla de medición a la hora del evangelismo. Nosotros no podemos ser copias de otros. Nosotros debemos de ser genuinamente nosotros. O sea, ¿a qué me refiero esto? Tal vez muchos de ustedes leen, escuchan a varios evangelistas o a varias personas que comparten el evangelio. Y usted tiene la intención y el deseo de ser como ese hombre. No lo va a llegar a lograr hacer, amado. Usted es usted. Y las cosas que el Señor use, que seguramente será su evangelio, será predicado de la manera que Él quiera. Siempre y cuando sea bíblico. ¿A qué me refiero? Para no dejar cabos sueltos. Ya sea privado uno a uno, ya sea al aire libre, ya sea en el día del Señor, o tal vez usted regalando una Biblia, regalando un libro, X cosa. Pero siempre y cuando usted haya entendido el evangelio. Y continúa el texto y dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Note, aquí está la prueba de que Felipe le había leído y estaba esperando de Cristo. Vuelvo a leer, de quien Moisés escribió. De quien Moisés escribió. Dios puede ir a buscar y salvar a cualquiera, hermanos. Su soberanía, su poder, su salvación es ofrecida para todos, sin la necesidad de un hombre o de un ministerio. Escuche bien, sí lo dije claro, sin la necesidad de un ministerio o de un ángel. El evangelio de Dios, el evangelio de Cristo es poderoso para salvación. Él va a salvar hasta el último lugar en la tierra.
Si un hombre está solo en una isla perdida, téngalo por seguro, si el Señor le place y desea salvarle, le salvará. Eso nos debe de hacer sentir agradecidos de que el Señor nos hace parte de la gran comisión, inmerecidamente. Nos hace parte de poder llevar las buenas nuevas a otros. Note, el día anterior Juan el Bautista nos apunta a recordar algunos eventos también. Su predicación pública. La predicación pública de Juan llegó a muchos oídos también. Y muchos de los que esperaban al Mesías vieron que eso se estaba cumpliendo. Que eso se estaba cumpliendo. Recuerde también, amado, cuando Juan el Bautista da testimonio de Cristo con los fariseos, con los sacerdotes y los levitas. Yo no soy el Cristo, yo no soy al que esperan, yo no soy su libertador. Ahí volvieron a proclamar el Evangelio y a apuntar que Cristo era el Señor y que Él había de venir a salvar, a perdonar los pecados, a quitar el pecado del mundo. Y ahora finalmente vemos el llamamiento de estos discípulos. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Es que todo esto ha sido producto de la predicación, de enseñanza. Hermanos, jamás podríamos entender el Evangelio si no se nos enseña. Debemos de ser enseñados por nuestros pastores, por hermanos, por nosotros mismos, por la palabra de Dios, por Cristo. No podemos dejar tener nuestras Biblias cerradas y esperar que algo extraordinario pase en nuestras vidas para compartir el Evangelio. Mire, hay gente que discipula a otros, pero no han entendido ni siquiera ellos el Evangelio. Hay gente que enseñan sobre doctrinas de la Biblia que ellos mismos no comprenden. Amados, eso es terrible. Eso es terrible. Y dice, y también los profetas a Jesús de Nazaret, amados. A Jesús de Nazaret. Y amados, quiero que note estas dos cosas. Jesús de Nazaret. Ya podemos entender que los profetas apuntaron a Cristo por profecías mesiánicas. Y ahora de Nazaret. Jesús de Nazaret. Pero, ¿de Nazaret saldría algo bueno? ¿Por qué de Nazaret? No, Felipe identifica a Cristo, que ahí había pasado el tiempo, ahí había crecido el Señor Jesús, había tenido su, su juventud, su niñez, y había crecido hacia a ser adulto. Y apunta que es hijo de José. ¿Por qué Jesús, hijo de José? Eso usted lo puede ver en la genealogía de Mateo, capítulo 1, versículo 16. Jesús era hijo de Dios, naturalmente, de la simiente de Dios por obra del Espíritu Santo. José era padre legal de Jesús. Recuerde que hasta él no entendía que iba a ser su esposa embarazada de Dios, así de la nada. No, él dudaba y todo eso, pero después, ¿qué pasó? Entendió que él era el hijo, el cordero de Dios. Y hermanos, continúa el texto diciendo, Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, mira, ven a ver. Ven a ver. Hasta aquí Natanael no había entendido aún las profecías mesiánicas y no había comprendido que Jesús había estado en Nazaret. Pero estos eran algunos eventos, hermanos, que a mí me gustaría decir, de unos eventos que habían pasado en esa ciudad. Cuando Natanael dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Bueno, pues yo le podría responder a Natanael, Jesús nació ahí y Juan también, en Lucas 1, 26 al 38. El César pasó algo también ahí cuando decreta un censo en Lucas 2, 1 al 5. Y tercero, el ángel Gabriel
se le aparece a María en Lucas 1, 26 al 38 y le dice que habría ¿de qué? De nacer un niño que se iba a llamar Emanuel, que iba a ser hijo del Dios Altísimo. Y ahí Jesús, usted puede ver en Mateo 2 del 21 al 23, Jesús pasó su juventud. Eso nos lleva, hermanos, a nuestra siguiente parte de nuestros versículos. Jesús vio, versículo 47, Jesús vio venir a Natanael y dijo, de él, he aquí, un verdadero israelita, en donde no hay engaño. Vuelvo a leer, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en que no hay engaño. El verdadero israelita, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. ¿Por qué Jesús hace esa confesión de Natanael? ¿Por qué? Seguramente Jesús está apuntándole a Jacob, el pacto con Jacob, a Natanael, recordándole que él había hecho un pacto y que había devenido también a los suyos, que había devenido a aquel pueblo que también le estaba esperando. Natanael estaba esperando también al Mesías y también habría de entender el Evangelio y venir a los pies de Cristo. Pero note, Jesús llega con Natanael. Felipe trae a Natanael y le dice, ven, yo quiero que veas, yo quiero que tú comprendas y entiendas lo que yo te estoy diciendo. Ven, quiero que lo comprendas y lo entiendas. Y va con él y Jesús sale a la escena y le dice, he aquí un israelita genuino, donde no hay engaño. No significa que él era perfecto, que todo marchaba muy bien en él, que no necesitaba justificación. No, significa que había uno de ellos que estaba esperando genuinamente a su Mesías y que hoy su Mesías iba a presentarse a él. Y Natanael le responde y le dice, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Mire la omnisciencia de Cristo, uno de sus atributos, la evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Antes de que Felipe te llamara, ya te había visto. Yo te conocía. Yo sé quién eras. Yo sé lo que hacías. Antes de que Él lo hiciera, yo ya sabía que habrías de venir a mí y que yo te iba a salvar. Pudiera especular tal vez en algún momento Natanael y decir, bueno, tal vez Felipe le dijo de mí, le habló de mí, le dijo, mira, ahí está un Natanael que yo quiero que conozcas, que yo quiero que él te entienda, que yo quiero que él venga. No, Dios mismo sabía de Natanael. Dios mismo había deseado salvar a Natanael. Y esto nos puede hacer llevarnos a pensar en el Salmo 139. Me gustaría ir ahí un momento al Salmo 139. Salmo 139, perdonen. Salmo 139. Y como son solo 8 versículos, los voy a leer, hermanos. Perdón, voy a leer algunos versículos. Oh Señor, versículo 1. Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y tú conoces bien todos mis caminos. ¿Sí ve? El Señor es omnisciente. Él lo sabe todo. No hay nada que pudiésemos ocultar de Él. Y en esta ocasión lo hace manifiesto con Natanael. Y quiero, hermanos, que pensemos esto. Cuando estamos evangelizando, en un principio de evangelizar, Dios sabe de antemano a quién Él ha de salvar. Y muchos de nosotros creemos eso. Pero eso no significa que nosotros, al saber eso, nosotros vamos a hacer la proclamación del Evangelio pública
o privada, así por encima. No, sino porque sabemos que necesitamos proclamar ese evangelio, sino porque Dios nos los ha ordenado, es que lo vamos a hacer. Es que vamos a llegar a esa mente y vamos a proclamar bíblico, pero antes de eso hay que entenderlo. Antes de eso hay que nacer de nuevo. Mire, hoy en día cualquiera quiere ser maestro. Cualquiera quiere enseñar, cualquiera por más. Mire, yo a veces me sorprendo de verdad. Tanto tiempo estudiando para preparar un sermón. Y de la noche a la mañana, alguien predica de 5 capítulos a 10 capítulos en una hora. Y yo me sorprendo. O por ejemplo, estudios bíblicos todos los días. Bueno, yo no soy Juan Calvino para estar predicando todos los días, pero es difícil poder comprender eso, de que no todos somos llamados a ser maestros, y debemos de entender esto claro, que una cosa es ser discípulo de Cristo, alguien que está aprendiendo y enseña a otros, a ser un maestro. Debemos entender esa diferencia. ¿Por qué? Porque un maestro, alguien que enseña las Escrituras, alguien que proclama las Escrituras, debe de tener un buen conocimiento de las Escrituras. Debe de poder entender este libro y entender lo que enseña este libro y comprender y tener su doctrina sólida. Porque si no, ¿qué va a enseñarles? Mire, yo escucho por ahí un dicho: somos lo que comemos. Y muchos son lo que reciben de púlpitos. Si de lo que recibo de púlpitos son doctrinas a medias o confusas, así va a ser mi vida, confusa y a medias. Si yo recibo desde el púlpito una doctrina sólida, una doctrina completa, todo el consejo de Dios, lo que el texto enseña, yo voy a tener dos cosas. Una, la oportunidad para crecer y ser sólido. Y dos, la oportunidad para ser juzgado también. Porque ya he escuchado ahora la verdad. ¿Y qué voy a hacer con ella? Y eso es el mismo en el discipulado, hermanos. Cuando usted discipula a otro a enseñarle el camino de Dios o el evangelio o los mandatos de Cristo, es que debemos de comprenderlos y entenderlos, porque la gente va a tener preguntas. Ellos van a tener preguntas, ellos van a tener dudas, ellos van a tener otras doctrinas tal vez en sus cabezas que están mal, y hay que ayudarlos a comprender las doctrinas bíblicas del evangelio. La tarea no es fácil, pero tampoco es imposible. Es por eso que hoy más que nunca tenemos ese privilegio de poder, mire, escuche, de poder aprender doctrina. Tantos recursos que hay y tantas cosas que hay disponibles hoy en día, no hay excusa de que no podamos entender las doctrinas. Y eso nos lleva a nuestro versículo 49. Natanael le respondió. Miren la respuesta de Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¡Wow! La confesión de Natanael. Rabí, maestro, gran maestro. ¿Recuerda el sermón pasado? De quien podemos aprender que Cristo es el gran maestro, que es el único que tiene la fuente de sabiduría y conocimiento, que Él es el único que lo sabe todo y que Él es el único que nos puede dar a conocer a Dios en todo su esplendor. O fue el único que pudo hacer eso porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, el gran maestro. Y cuando Natanael le dice maestro, rabí, ya está implicando sumisión en su doxología, en su alabanza. Rabí, maestro.
tú eres mi maestro. De ti es quien voy a aprender. De ti es quien voy a aprender, maestro. Y luego le dice, Hijo de Dios. Mire la gran confesión. Hijo de Dios. Creo que tú eres nacido de Dios. Que tú eres divino, Rabí. Que Maestro Jesús de Nazaret, hijo de José, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres quien nos ha de rescatar a nosotros. El Mesías prometido por los profetas. El Mesías prometido por Moisés. El Mesías prometido, el Cordero de Dios prometido en Génesis capítulo 3. Eres tú, Señor. Enséñame. Y luego le hace otra confesión. Y yo me preguntaba cuando estudiaba, ¿qué hubiesen pensado los escribas, los fariseos, cuando si hubieran escuchado a Natanael decir, Rey de Israel? Tú eres el Rey de Israel, Jesús de Nazaret. El hijo de José es el Rey de Israel. Él está apuntando a la imagen del pacto con David. Eso lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, 23:5, en Salmos 89:3, en Salmos 132:12. Por toda la Biblia, el pacto se había cumplido. El hijo de David, el Rey de Israel, había llegado. Él era el Rey de Israel. Un mayor testimonio, hermanos. Este es el mayor testimonio que un hombre puede dar. Reconocer que Él es el gran maestro. Reconocer que Él es el Hijo de Dios. Reconocer que Él es el Cordero Pascual. Reconocer que Él es el Rey de Israel. El Rey de todos. Nadie lo hace Rey. Nadie lo hace Hijo de Dios. Nadie lo hace su maestro. Él es el maestro de todos. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amados, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, aludió a la figura de Cristo. Y sin olvidarnos de los profetas. Ellos hablaron de Cristo. Por toda la Biblia vemos apuntando siempre al Cordero Pascual, siempre al Hijo de Dios, siempre a Jesús, siempre al Hijo de David, siempre. Usted va a ver eso por toda la Biblia. Amados, por donde quiera que abramos, debemos de aprender de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Una mejor declaración de Natanael en lugar de una pregunta. Mire, cuando Natanael lo cuestiona y le pregunta, ¿cómo me conoces? Y le dice, yo te vi antes de que Felipe fuera y te buscara. Tú eres Rabí, Hijo de Dios, Hijo de Israel. En lugar de cuestionarlo más y decirle, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que sabes eso? ¿Acaso tú eres un profeta? Eso lo va a ver después con la mujer samaritana. ¿Acaso tú eres el profeta? ¿Acaso tú eres un adivino? No, tú eres Rabí, el maestro, tú eres el Hijo de Dios, eres el Hijo de Israel y he entendido que eres el Cordero de Dios. Amados, esto nos debe de hacer pensar en por qué venimos. ¿O por qué seguimos más bien a nosotros los creyentes? Piense, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué está usted escuchando este sermón el día de hoy? Hablando de Jesús. ¿Por qué le sigues? ¿Por qué quieres ser más como Cristo? ¿Por qué llevas su evangelio contigo? ¿Por qué? ¿Acaso solo ves a Jesús como un maestro? ¿Lo ves simplemente como el Hijo de Dios? ¿Lo ves como el Rey de los judíos solamente?
¿O realmente hemos entendido todos sus títulos? Hemos entendido que es Él nuestro Salvador, amados, y eso debe de provocar en nosotros que la llama interior de nosotros abunde más, crezca más y vayamos y compartimos el Evangelio. La razón por la que tal vez muchos de nosotros no queremos ir y predicar el Evangelio, puede ser, amados, que no hemos entendido el Evangelio. Que tenemos miedo de que otros nos cuestionen nuestra fe y no sabemos responder. Y no tengamos ni ninguna idea cómo refutar esa mentira. Simplemente porque vivimos una vida trivial. En otras palabras, pecaminosa. Que nos da miedo que nos acusen de pecados que son verdad y que no nos hemos arrepentido. Amado, yo te invito a que te examines, a que veas a Cristo como el suficiente Salvador y que confíes en Él. Y que confíes en su Evangelio. Y que no confíes en métodos. Que no confíes en ningún tratado. Que confíes 100% en el Evangelio, amado. 100% en Él. El Evangelio es poder de salvación. Amados, el Evangelio de Cristo es la verdad absoluta. No hay más que buscarle. No hay otra religión, no hay otra salvación, no hay otro camino. Es el Evangelio de Cristo, amados. Es su Evangelio el que debemos compartir día a día, amados. Es su Evangelio el que debemos de recordarnos día y noche como creyentes. Amados, es el Evangelio que nos salvó. Es el Evangelio que nos sacó de la ira de Dios, que nos puso en una amistad con Dios, nos quitó la enemistad, nos quitó la condenación, nos quitó el pecado. Amados, nos liberó. Es el Evangelio de Cristo en el que yo debo de confiar, en el que debo de proclamar, no importa qué, hermano. Es el Evangelio. Predica, comparte, enseña el Evangelio, amado. Enséñalo, enséñalo. Y verás la gloria de Dios en tu vida y en la vida de otros. Y Jesús termina en el versículo 51 diciendo: en verdad os digo, en otras palabras, amén. Así va a ser. Así va a ser. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ellos iban a ver la resurrección. Ellos iban a ver la crucifixión. Ellos iban a ver a su Señor traicionado. Iban a ver a su Señor predicar sobre multitudes en el Sermón del Monte. E iban a irse la gente. Y Pedro se iba a querer ir con ellos también. Iban a ver la transfiguración. Iban a ver venir a Elías y a Moisés y escuchar la voz del Dios Todopoderoso. A Él escúchenlo. Iban a ver eso. Iban a ver la gloria de Dios. Iban a ver estos ángeles venir y subir. Iban a ver a su Señor subir al cielo. Iban a ver esos cielos abiertos cuando Cristo subiese. Y luego vendrían a verlo. Y lo vamos a ver cuando nuestro Señor regrese, amados. Esta es la recompensa de su fe de ellos, que sería revelado cosas mayores. Y yo no estoy hablando de una casa, y yo no estoy hablando de salud, y yo no estoy hablando de todo eso. Iban a ver a su maestro, al rabí, al gran maestro, en acción. Iban a ver al Hijo de Dios manifestar su poder y su gloria, amados.
E iban a ver al Rey de Israel crucificado, muerto y resucitado con poder. Ese es el Evangelio. Que Cristo fue crucificado y resucitado, y eso proclamamos. En Él vemos, hermanos, en Cristo, dos cosas. Vemos que somos condenados por no creer en el Evangelio, y vemos que somos salvados por creer en el Evangelio. Amados, a manera de conclusión, y quiero concluir rápido, es esto. Después de haber escuchado 2 sermones, tal vez no los mejores y los más completos, pero sobre qué es el Evangelio, cómo predicar el Evangelio, y ver los primeros discípulos y el discipulado bíblico, debemos de hacernos una pregunta general. Yo, ustedes, los que nos ven a través de la cámara, ¿por qué seguimos a Jesús? Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y esa cruz no era una cruz de oro como un galardón o como algo, era algo humillante. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué estás viendo los discipulados de tu pastor a través de internet ahora? ¿O por qué vas a la iglesia? ¿O por qué haces lo que haces? Y si tu respuesta ha sido, amado, porque he creído en el Hijo de Dios, porque he confiado en su soberanía, porque yo he sido perdonado de mis pecados, amado, compártelo entonces. Compártelo. Comparte el glorioso Evangelio. Y segundo, amados, segundo punto, aprendamos del discipulado privado entre uno y el otro. Nosotros somos llamados, hermanos, a discipular a otros gratuitamente y no por conveniencia y no por ganancias. Somos llamados a aprender de nuestro Maestro, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, a aprender de las Escrituras y enseñar a otros, capacitar a otros para la obra del ministerio. Ese es el trabajo de la iglesia, esa es la misión, capacitar y predicar a otros de Cristo, enseñarlos. Y esa es también la tarea de los pastores. Y yo he esperado y he estado rogando al Señor para poder enseñar en un día de estos sobre la iglesia bíblicamente ordenada. Porque yo creo que es un tiempo donde se necesita reflexionar en cada iglesia local si realmente son bíblicamente ordenadas. Si realmente lo que estamos haciendo es bíblico o no es bíblico, a través de las Escrituras. Y tercero, amados, que podamos ver en estos principios de discipulado la gran urgencia de conocer a Cristo a través de las Escrituras y de poder ser retados una vez más a poder aprender más de Él y no querer saberlo todo en el mundo, mucho aprender, que veamos que es el Señor quien da el crecimiento, que es el Señor quien nos ayuda a crecer en la fe, a perseverar en la fe y a confiar en Él. Amados, espero y he rogado a mi buen Dios que podamos ver aprendido de nuestro Señor. Cierra su